Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que el objetivo de la clase de este día martes 7 de septiembre es conocer las principales deidades y ceremonias religiosas del pueblo maya. Comencemos entonces. Comenzaremos recordando las características principales de la religión maya. En primer lugar, diremos que desarrollaron una religión de tipo politeísta, dado que veneraban a varios dioses a la vez. En segundo lugar, diremos que su religión tenía aspectos naturalistas, ya que sus dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y también los cuerpos celestes. Por último, diremos que fue una religión de tipo dualista, donde su principio era que el bien y el mal eran igualmente divinos y que ambos siempre se encontraban en constante lucha, en constante guerras y desafío. ¿Por qué? Porque eran de carácter inseparables. Por lo tanto, donde estaba uno, siempre iba a estar el otro y ambos iban a tratar de prevalecer. Con respecto a las creencias mayas, podemos mencionar que ellos creían que su mundo había sido creado 5 veces y destruido 4. Representaban a sus dioses en su gran mayoría como reptiles, dado que estos animales representaban por un lado la maldad y por otro lado la benevolencia. Les cuento que la vida después de la muerte, o sea, la vida post-mortem, fue un gran tema dentro de la religión maya. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que después de la muerte se continuaba con una especie de vida, aunque esta vida y el paraíso al que ellos aspiraban solamente estaba dispuesto para aquellas personas que habían sido asesinadas, muertas durante la niñez o bien sacrificadas. Todo el resto de las personas debía conformarse con llegar al infierno, donde serían gobernados por los dioses de la muerte. En cuanto a las ceremonias religiosas, podemos decir que los mayas tenían una gran diversidad de actividades para venerar a sus dioses. Todo aquello con la misión o con el fin de que los dioses estuvieran contentos con ellos y no enviaran catástrofes, enfermedades, todo aquello que pudiera ser negativo para su pueblo. Ahora, estas ceremonias, por supuesto que consistían en entregar ofrendas, y las ofrendas podían ser de muchos y diversos tipos, como por ejemplo podíamos encontrar competencias deportivas, como el juego de la pelota. También vamos a encontrar espectáculos teatrales, danzas, pero también vamos a encontrar sacrificios. ¿Por qué sacrificios? Porque ellos creían que sus dioses necesitaban alimentarse y que uno de los alimentos más preciados siempre iba a ser el de los sacrificios humanos. La sangre que era producida por el cuerpo era el alimento más preciado para los dioses. Y los sacerdotes sacrificaban muchas veces partes de su cuerpo, como por ejemplo la lengua, las orejas, para que así manara sangre de ellas y ellos entregársela a los dioses, dado que esas partes, cuando tú las rompes, ¿verdad? Cuando tienes una herida, sangra mucho. Entonces los sacerdotes eran los encargados de hacer ese tipo de rituales para ofrendar su propia sangre, mientras que por otra parte también habían ceremonias donde incluso se demandaba el corazón de la persona que iba a ser sacrificada. ¿Para qué? Para luego quemarlo y así de esta forma con sus cenizas, ¿no es cierto?, ir a agasajar, a atender a sus dioses.
Revisemos ahora los dioses mayas, estos dioses que en las últimas clases vimos solamente con su gran descripción. Ahora vamos a ir uno a uno y poco a poco. Comenzamos. En primer lugar tenemos a Hunabku. Hunabku era el padre de todos los dioses. Lo reconocían como el único Dios vivo y verdadero. Era considerado el Dios de la creación. Por él se hizo el universo y por ende todos los seres vivos. Era muy importante, pues era considerado el corazón que coordinaba todo el universo, la fuente de energía que conectaba todo ser vivo y a quien transmitía la información de todo. Los mayas pensaban que este Dios se manifestaba a través de todas las ondas que podían encontrar en el planeta. Así podía ser la luz, podía representarse y transmitirse debido al sonido, la energía, el pensamiento, el amor. Estaba en todo Hunabku. Itzamna era el dios de la sabiduría, aquel que inventó las ciencias y el conocimiento. Es la representación del Padre que está en secreto ahí, que está guardadito mirando. Es la representación de aquel ser real que cada uno de ellos sabía que tenía en su interior. Su nombre significa caimán, lagarto o pez grande en lengua maya. Kukulcán, cuyo nombre significa serpiente emplumada, es el dios supremo y hacedor del universo junto con Tepe y uno de los dioses más importantes de su mitología. Kukulcán nace del mar y es asociado con el planeta Venus. Se le representa portando 4 objetos en representación de los elementos. La tierra se representa por la espiga de maíz, el pez representa el agua, el buitre al aire, el lagarto al fuego, camina sobre las aguas y rige sobre las cosechas, por lo que suele llevar también varias herramientas para su cultivo. Acá encontramos ahora a Kinachhau. Difícil nombre. Así le llamaban ellos al dios Sol en el periodo postclásico. Su nombre en lengua maya significa Señor de ojo solar. ¿Y por qué? Porque consideraban que este dios tenía unos ojos muy grandes debido al estrabismo. El estrabismo es una enfermedad a la visión, ¿no es cierto? Ahora, para que ustedes vean lo importante que fue este dios, incluso a los niños que estaban destinados al gobierno o al sacerdocio, se les inducía al estrabismo, o sea, se les generaba esta enfermedad en la vista. ¿Para qué? Para que así se parecieran a su dios del sol, Kinit-Ahau. Si ustedes se fijan, tiene en sus orejas como unos jaguares, como la cara de un jaguar. Tiene dientes afilados en forma de una T y una barba como símbolo de los rayos del sol. Si ustedes se fijan muy bien, trataban siempre de representar en las figuras que tenían para sus dioses aquellas cosas que para ellos eran importantes. Ellos consideraban que el dios Sol era descendiente, o sea, llegaba al atardecer, que era capaz de bajar hasta el inframundo o el infierno. Y cuando pasaba eso, ahí él figuraba como un jaguar que era para ellos el señor del mundo subterráneo. Chak es de los dioses más importantes dentro de la mitología maya, porque se consideraba una entidad buena, benefactora,
benefactora, que protegía y que proveía. Estaba relacionada con la producción agrícola y con la vida. Se podía y se manifestaba tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Chak no se encontraba en la tierra o se molestaba, la sequía se apoderaba de los campos y no habían cosechas. En cambio, cuando él estaba, los campos florecían y las cosechas eran abundantes. Cuando Chak se enojaba, también se podía ver en el cielo, ya que provocaba unas tremendas tempestades. Los mayas consideraban que Chak tenía 4 personalidades que asociaban a los 4 puntos cardinales con sus respectivos colores y nombres. Era algo así como la Trinidad en la religión católica, donde en un mismo Dios cohabitan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mayas consideraban que Chak entonces convivían en él mismo 4 personalidades distintas, las que asociaban a los puntos cardinales. Todos los años, incluso hasta ahora, en marzo, y de acuerdo a su ciclo agrícola de siembra, realizaban y realizan una ceremonia a Chak. Por un lado, para agradecer, y por otro lado, para solicitar que se manifieste generosamente en la tierra mediante la lluvia para que haga florecer las cosechas. En el Imperio Maya y en numerosos lugares se hacían rituales y ceremonias para alabar a Chak. Sin embargo, uno de los lugares más sagrados fue el cenote de Chichén Itzá. Un cenote es un pozo o un estanque natural que contiene agua dulce, porque va abastecido por un río que va por debajo de la tierra. Ahora, en este lugar los mayas creían que Chak habitaba y creían también que un cenote era un portal, una puerta al infierno, y que Chak estaba ahí justamente para custodiar que esa puerta no se abriera. Ellos entonces consideraban que Chak era el proveedor de vida, dado que les daba el alimento, que se manifestaba en numerosas facetas de la vida de ellos, de toda su vida, de su día a día, y por lo tanto esto fue pasando de una generación a otra al punto de que aún se le venera en marzo. Chicos, nuestra clase ha concluido por el día de hoy y vamos a terminarla respondiendo 3 preguntas en la cajita de comentarios. Número 1, dice así: ¿de qué tipo era la religión maya? ¿De qué tipo era la religión maya? Fácil, ¿no es cierto? Número 2. Nombra las principales deidades que vimos en esta clase, por supuesto, de los mayas. O sea, nombra los dioses principales según esta clase. Y por último, nombra las 3 características principales de la religión maya. Con esto nos vemos en la próxima clase online, donde comentaremos, revisaremos cómo era esa vida cotidiana en compañía de todos estos dioses y de todos estos ritos que hemos revisado. ¿Ya? Que se encuentren muy bien y nos vemos en clases.